Muy buenas libreras y libreros y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quiero tratar un tema un poco más serio, ¿vale? Vamos a dejar los jajas por un lado y vamos a centrarnos en un tema que está acuciando mucho en las redes sociales. Está teniendo mucha gente este debate, la verdad es que me gustaría también compartirlo con vosotros y saber qué opináis, porque está mucha gente diciendo y pregonando que BookTok, Bookstagram y todo este tipo de contenido corto se está convirtiendo en un problema para la gente que es potencial lectora y para gente que publica libros. ¿Qué? Obviamente es un tema muy complicado, podríamos hablar 50 horas de este tema porque hay muchos factores que intervienen en que sea realmente esto un problema o no. En general sí pienso que el contenido corto como tal no es un problema per se para la gente, pero sí afecta mucho a la capacidad de atender algo, a la capacidad de concentrarse. Y eso, si tú quieres leer, es complicado, ¿vale? Porque si tú estás acostumbrado a igual pasar los reels cada 2 o 3 segundos y luego te metes a leer un libro de 500 páginas, seguramente no tengas la capacidad suficiente de atención para poder leerlo a un buen ritmo. Como siempre os digo, si os gusta este tipo de contenido, darle a suscribirse, darle a la campanita porque ayuda mucho a los canales pequeños como el mío a que seamos cada día más gente. Somos ya más de 7000 personas, cosa que agradezco bastante. Y también deciros que si os gusta el contenido más diario, seguidme en las redes sociales. Sabéis que soy la librería de Dan en todas ellas, ya sea TikTok, Twitter, Instagram, todos. La librería de Dan. Es el mismo nick en todos los lados. Y aparte en Instagram estoy subiendo cositas muy guays como reseñas de libros y tengo un contacto mucho más directo con la gente que me sigue. Ok, polilla. Yo quería aportar mi grano de arena a este debate desde 3 perspectivas diferentes. La primera como creador de contenido y consumidor de BookTok. Digo BookTok para abreviar, pero es BookTok, Bookstagram, Shorts, todo lo que tenga que ver con contenido corto y de estos típicos vídeos virales que hacen que un libro catapulte a la fama. Ha pasado varias veces. La segunda como sería una editorial y la tercera como sería un escritor, que yo, aunque no haya publicado nada, también escribo. Así que bueno, empecemos. Como usuario y creador de contenido de BookTok tengo que no defenderme, pero sí explicar ciertos puntos, ¿vale? Hay en muchos vídeos que me he visto, porque me he visto el vídeo de un montón de compañeros y compañeras que opinan de este tema, sobre que los booktokers, booktubers y bookstagramers solo hablamos de un tipo de libro que sea muy de moda. A ver, esto en cierto modo está bien y no. Yo suelo hablar de los libros que leo. Y es cierto que no es la misma interacción la que te presenta, por ejemplo, cuando me leí Oscura la noche de Raquel Brune, aunque a pesar de que me gustó muchísimo, porque es una autora española, es una autora que no es tan conocida, a cuando hablo, por ejemplo, de haberme leído Alas de Sangre. Es muy diferente, porque obviamente la gente va a buscar más las reseñas y las opiniones de libros que sean famosos, eso es innegable. Tú puedes ser un autor hiper conocido en tu comunidad de BookTok o de BookTube, pero si sales de esa comunidad, la gente seguramente te conozca poco o menos que a autores consagrados como por ejemplo Brandon Sanderson y toda esta gente. ¿Se fomenta solo la creación de contenido de libros virales? No, simplemente cuando hacemos contenido de libros que no son virales, las visitas bajan, por lo tanto, nuestra comunidad como creador de contenido también baja un poco. Siempre, en mi caso, por ejemplo, alterno esa continuidad entre subir vídeos más llamativos, medio llamativos, vídeos de libros mucho más virales y vídeos de libros mucho menos virales. Es cierto que, por ejemplo, yo cada vez que subo romántica contemporánea, me como una tremenda mierda. ¡Eso es mentira! De hecho, a las pruebas me remito de que las 10 recomendaciones de romántica, la de las parejas de San Valentín y los libros de romance que quiero leer no han tenido casi ningún tipo de visitas en comparación con libros de fantasía, libros de romantasy y libros mucho más populares. Es normal, ¿vale? Es algo que lo que es tren, si tú te subes a ese carro del tren, pillas más visitas como creador de contenido. Como usuario, no creo tampoco que BookTok esté siendo un problema. Quiero decir, mucha gente ha empezado a leer Alas de Sangre, mucha gente ha empezado a leer por Sarah J. Maas, por Jennifer L. Armentrout, porque uno de los problemas que plantean también en estos vídeos es que mucha gente que consume BookTok son gente de 15 años que no ha leído un libro en su vida y que realmente se apunta a las modas. Eso ha pasado siempre, quiero decir, yo tengo ya más de 30 años y he leído desde los 10, pero yo me he leído Crepúsculo. Y yo he disfrutado de Crepúsculo y a día de hoy Crepúsculo lo ves y es una mala saga de libros. Es una saga que ha envejecido muy mal y que en comparación como está escrito ahora los libros que leemos actualmente, está bastante mal escrito. Pero yo he disfrutado Crepúsculo y otras obras más ligeras me han motivado a querer leer más. Esto pasa un poco lo que pasa siempre con Wattpad, ¿no? Todo el mundo crucifica a Wattpad, dice que son un nido de fanfics, un nido de novela hot, pero realmente con que una persona lea un fanfic ya está leyendo, quiero decir, mejor o peor literatura. No puedes pedir, por ejemplo, a alguien que se lea El Archivo de las Tormentas, que se lea Malaz, que se lea Stephen King, si no puede aguantar un libro de 200 páginas porque nunca lo ha leído. Yo mismo, sin ir más lejos, cuando empecé a leer Brandon Sanderson, yo dejé El Imperio Final 2 veces. Y es un libro que dentro de lo que cabe del universo de Sanderson es flojito y es ligero, pero llevaba un paro de lector de 8 años y no estaba preparado mentalmente para meterme en una obra de 800 páginas. Entonces, también hay que pensar que la gente que consume BookTok, que la gente que consume Wattpad, la gente que consume este tipo de plataformas con contenido más ligero, les estás abriendo una puerta para que luego lean otros autores. No creo que se quede simplemente en Alas de Sangre o se quede simplemente en
otro tipo de libros. Es cierto que son libros que te abren la puerta y luego tú decides si entrar o no. Hay mucha gente, por ejemplo, que solo lee un tipo de libro. Hay mucha gente que no lee nunca y se ha leído, por ejemplo, Juego de Tronos, porque la serie de televisión le gustó mucho y quisieron saber más de esa historia. Pero igual que ha habido gente que con Juego de Tronos se ha metido en el mundo de la lectura solo para leer a George Martin, hay gente que se ha metido en Juego de Tronos y los ha pasado a leer otras tantas sagas y ya se ha hecho un lector de fantasía o un lector a secas muy asiduo. Entonces, ¿estas plataformas son buenas? Realmente sí. No por recomendar Alas de Sangre. Y digo mucho Alas de Sangre porque a pesar de que a mí me ha gustado mucho, es el típico libro polarizante. Es decir, Alas de Sangre, tú a quien le preguntes o lo ama o lo odia. O dice que es la peor fantasía escrita del mundo, o dice que es una obra maestra. Yo estoy en el medio, ¿vale? Me ha gustado mucho, pero entiendo que tiene sus carencias. Libros como Alas de Sangre, como por ejemplo ha pasado en su momento con Elena Armas. Lo de Falsa de Amor a la Española pegó un boom en TikTok. Ha habido libros que han tenido una segunda vida gracias a BookTok. No es tampoco malo que la gente consuma BookTok como tal, porque al fin y al cabo, seamos claros, una persona que no lee clásica porque no le gusta, por mucho que vea BookTok o no vea BookTok, no va a leer clásicos. A mí ciertos clásicos me aburren mucho. Es decir, clásicos como Frankenstein, como los libros de Julio Verne me apasionan, pero libros como, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio, lo dejé a la mitad. Y mira que todo el mundo dice que Orgullo y Prejuicio es mi libro, porque es un romance muy bueno, es el origen de todos los romances actuales y no he podido aguantarlo. Porque no empatiza conmigo, porque no me he sentido pues tampoco he identificado con ninguno de los personajes y no me ha dado por seguir leyéndolo. ¿Es un mal libro por eso? No, simplemente es un libro que a mí no se adecua. BookTok es una plataforma increíble para abrirse a contenido de libros, para abrirse a contenido de maquillaje, de superhéroes, de anime, de series, de películas, de todo. Es un contenido muy corto, muy fácil de consumir y te permite llegar a más público. Lo de que ya el algoritmo de BookTok e Instagram sea una puta mierda, eso ya lo dejamos para otro vídeo. Pero como creador de contenido, como consumidor de BookTok, yo he descubierto obras en BookTok que luego me han encantado. Piso para dos, que es mi obra de romance preferida, la descubrí en TikTok, porque justamente oí a alguien hablar de Piso para dos, luego vi un vídeo de Paola Boutelier recomendando Piso para dos, me lo compré y me encantó. Y yo no hubiese descubierto ese libro si no hubiese sido por TikTok. Es cierto que es muy fácil echar balones fuera, pero es que también yo creo que tenemos una parte de culpa los creadores y una parte de culpa a la audiencia. No os podéis ni imaginar lo devaluado que está, y os lo digo en serio, como persona que ha estado por muchos círculos de lectura y ha estado por muchas tiendas viendo libros, lo devaluado que están los autores de habla hispana, ya sean latinoamericanos o españoles, están completamente devaluados. Sin ir más lejos, yo me encontré a una persona en el FNAC que decía que no compraba literatura española porque era mediocre, cuando aquí tenemos muy buenos autores y muy buenas autoras. Y luego esa misma persona se puso a decirle a su amiga que le encantaban los libros de Alice Kellen. Amiga, Alice Kellen es de Valencia. Que no tenga un nombre de autora español como tal, no significa que sea mejor autora o peor autora. Los libros son iguales si lo escribe Alice Kellen o si lo escribe Pepita Porras. Es el mismo libro. ¡Eso es verdad! Pero nos pasa también en cuanto a cine, en cuanto a series, en cuanto a todo. Para nosotros, la marca que sea de habla hispana, ya sea latinoamericana o española, es sinónimo de cutre. Pero hay muchos autores y autoras de habla hispana que son muy buenos. Hay mucha novela de misterio muy buena española, hay mucha novela de fantasía y fantasía romántica muy buenas españolas, hay mucha novela de romance muy buena española, pero si la propia gente que habla nuestro idioma no se interesa, porque en vez de poner, por ejemplo, Brandon Sanderson, pone Pedro Ortiz, pues sinceramente, a ver, es complicado. También ese sería un poco el punto desde la perspectiva de usuario y creador de contenido. Ahora vayamos a la perspectiva de editorial. Las editoriales, a pesar de que me esté echando piedras en mi propio tejado, recordad que obviamente los creadores de contenido trabajaremos con editoriales tarde o temprano, las editoriales van por la pasta. Y eso te lo puede decir cualquiera. Y obviamente es mucho más fácil de vender un libro de Rebecca Yarros, que ha petado en TikTok inglés, ha vendido un Cristo en América y en Inglaterra, y tú lo traes a España, lo pones bajo tu sello y son ventas aseguradas. Y obviamente las ha dado la mayor publicidad posible porque va a ser un éxito de ventas. Pasa con muchos autores, si os dais cuenta, el 99% de los libros que se publican en las grandes editoriales tienen abajo del título número 1 de ventas en el New York Times. Todos. ¿Por qué? Porque van a autores de allí de América o autores ingleses, cogen los mejores libros y los traen aquí, o los libros que más se han vendido. Esto deja en muy mal lugar a los autores, como tal, españoles y los autores latinoamericanos. ¿Por qué? Porque no le vas a dar la publicidad adecuada a una persona que es poco conocida. Pero eso ha pasado toda la vida. Si os dais cuenta, cuando erais pequeños, cuando erais adolescentes, ¿qué autores y autoras españolas de fantasía había en España? Laura Gallego. Laura Gallego, gracias a los foros, se hizo un nombre tremendo de España, pero había muy pocas autoras y muy pocos autores que tuviesen tanto renombre como ella. Si te querías ir a fantasía, te ibas a leer o Stephanie Meyer, te ibas a leer Veronica Roth, te ibas a leer Susan Collins, te ibas a leer J.K. Rowling, te ibas a leer a Tolkien, te ibas a leer a Salvatore. A un montón de autores extranjeros, porque aquí en España no se publicitaba de ya de base a los autores españoles. Es un negocio, ¿vale? Como editorial es un negocio. Es cierto que estaría muy bien que diese menos presupuesto de marketing a autores y autoras que ya están consagrados, porque realmente no vas a conseguir tampoco mucho publicitando a Brandon Sanderson. Todo el mundo que sigue a Sanderson sabe que ese libro va a salir el 5 de diciembre. Todo el mundo que vaya a comprarse Viento y Verdad va a estar ahí el 5 de diciembre comprándose el libro. No hace falta que lo anuncies a un bilbatillo por doquier, porque la gente ya sabe cuándo va a salir ese tipo de libro. Estaría muy bien que dieses más marketing y más publicidad a los autores nacionales y los autores noveles, pero
como empresa también es una apuesta arriesgada, porque no se sabe si la gente va a comprarlo o no. Y ahí es donde vamos al tema de BookTok como autor. Aquí voy a rasgarme las vestiduras y vamos a hablar con franqueza. A mí me encanta hacer contenido para el canal, me encanta hacer contenido de libros y me encanta el apoyo que me mostráis. Pero una parte de crearme este canal ha sido obviamente para cuando yo escribo un libro que la gente me conozca y que la gente lo compre. A eso se le llama estrategia. Es así de simple. Si eres autor y quieres ser conocido, obligatoriamente, sea más o menos justo, tienes que hacerte redes sociales. Tienes que publicitar tu libro de una manera orgánica y tienes que crear contenido para que la gente sepa que es afín a lo que tú piensas y a lo que tú opinas, y esa gente afín te va a dar un voto de confianza para comprar tu libro. Entiendo que hay que publicitar tu obra, entiendo que tal, pero hay otros métodos. Hay unos métodos muy guays, sobre todo en BookTok y Bookstagram, que perfilamos con este BookTok o Bookstagram como autores para poder publicitar tu libro. Me sale muchas veces una chica que no sé cómo se llama, pero me encanta el contenido que hace. Es una chica que hace novelas de Wattpad, ¿vale? Tiene novela de Wattpad, creo que se llama Un villano con corazón de héroe o algo así. Y la chica tiene muchísimos seguidores en BookTok. ¿Por qué? Porque lo que hace es representar escenas de su novela en BookTok, caracterizándose a ella como el personaje femenino y el personaje masculino. Es una cosa muy guay para representar. Es un plan perfecto, sin fisuras. Todo el mundo tenemos algún talento aparte de escribir, por así decirlo. Si te gusta mucho narrar, narra un cuento en BookTok. Si te gusta mucho dibujar, haz ilustraciones. Si te gusta mucho, por ejemplo, el maquillaje, haz interpretación. Tienes muchísimas maneras de publicitar tu libro. Es cierto que es un mundo injusto, el mundo editorial es muy injusto y yo sé a ciencia cierta de que por mucho que mejore en YouTube, por mucho que mejore en las redes, por mucho que tenga más fama dentro de unos años y yo publique un libro, en la vida voy a llegar al nivel que llega, por ejemplo, Sanderson, que llega Rowling, que llega todos estos tipos de autores que son hiperventas en el New York Times. Simplemente porque mucha gente de habla hispana no va a dar la oportunidad de leer mi libro, igual que no da la oportunidad de leer el libro de mucha gente que son muy talentosas. Tanto autores como autoras son muy talentosos en España y en Latinoamérica y casi nadie le da una oportunidad. Porque es mucho más sencillo irte con tus 20 euros, porque un libro vale 20 euros, a comprarte un libro que sepas que te va a gustar, de un autor que te va a gustar. Cierto. ¿Ah? Cierto. Es un mundo muy complicado, es un mundo que entiendo que cueste, pero realmente es algo que decía un youtuber que sigo yo desde hace mucho tiempo. Le decían que era muy sencillo no hacer esto, ponerte delante de la cámara, hablar a la gente, que yo si me pongo con un micro lo hago también. Hazlo, realmente, o sea, en serio, invito a cualquier persona que piense que esto es sencillo a hacerlo, pero es un mundo que es muy complicado. Y lo bueno de este mundo, a la par que lo malo, es que cualquiera puede ponerse una cámara, enchufarla y hablar de lo que quiera. Pero luego también hay que ver la otra parte, ¿vale? La parte de los comentarios negativos, las amenazas, los desprecios, el que tú subas un vídeo y nadie lo vea, porque ha pasado, quiero decir. Yo ahora mismo estoy muy contento con la visita del canal, estoy contentísimo, pero ha habido una época en la que veían mis vídeos 5 personas, 6 personas, 7 personas, y se te calan los pies, obviamente, y hay mucha gente que ahí lo deja. Entonces, crear contenido es complicado. El tener un poco de relevancia para luego hacer tu libro es complicado. Es cierto que no debería de ser así, ¿vale? Debería de haber unas editoriales que cogiesen tu libro de novel, te diesen un adelanto de 20.000 euros para poder vivir un año mientras haces el libro entero y decir, vale, pues te vamos a publicitar el libro, va a ser un éxito y confiar plenamente en ti. Lamentablemente no estamos en América. Allí en América pasa, aquí no pasa. Aquí tienes que tener cierto renombre, tienes que tener cierta fama o ciertos seguidores para corroborar de que van a comprar tu libro y sea una apuesta o una inversión más o menos segura. ¿Es una mierda? Obviamente es una mierda, pero tampoco hay que atacar a la gente que haga un libro, al booktoker o al booktuber que haga un libro y que diga, joder, es que este por ser booktuber ha hecho un libro. Tú no sabes realmente el pasado de esa gente. Igual esa persona lleva escribiendo desde los 15 años y si me dices, por ejemplo, con un youtuber que es de Minecraft o de algún tipo de videojuego que no tiene ningún tipo de relación con los libros, lo puedo entender. Pero que me lo digas de un booktuber que lleva años haciendo libros es un poco complicado, ¿vale? En resumidas cuentas, ¿BookTube es un problema? No, realmente no creo que sea un problema. Es una puerta muy grande para la gente que quiere iniciarse en el mundo de la lectura. Te da unas herramientas para meterte de este mundo muy fáciles de digerir, muy sencillas y muy cortas, porque es cierto que la gente cada vez presta menos atención. Los creadores lo sentimos en nuestras carnes. La gente que ve mis vídeos, es cierto que la media de visualizaciones, la duración, cada vez va más para abajo, porque la gente tiene menos capacidad de atender gracias a las redes sociales. Es normal, ¿vale? Es algo que está pasando en todos los lados. Pero tampoco hay que culpar a la plataforma. Si tú no quieres ver esos vídeos de BookTok, no los veas. Pero no digas o no pienses que la gente no compra tu libro en físico en tienda tradicional porque la gente solo ve las cosas de BookTok. Puedes adaptarte realmente. Yo sin ir más lejos de la novela que estaba haciendo hasta que empecé el proyecto Cazador, este proyecto vacío que inicié hasta que empecé el proyecto Cazador, realmente yo hice una narración de una pequeña historia en BookTok y a la gente le gustó. Es un poco enfocar tus esfuerzos en algo más productivo. Está guay que fuese como hace 20 años, de que tú ibas a una editorial, le ponías el manuscrito, te daban el apoyo que necesitases y salía ese libro adelante. Pero es que ahora mismo con las redes sociales esto no va así. No volverá a ir así nunca. Entonces, y no quiero que este vídeo se tome como un ataque hacia nadie, ni hacia creadores, ni hacia editoriales, ni hacia
escritores. Simplemente, si tenéis una idea en mente y queréis llevarla a buen puerto, haced lo posible para ello. Tenéis herramientas. Hay herramientas mucho mejores ahora que había hace 20 años. Las redes sociales son una herramienta para ello, pero obviamente es una herramienta que cuesta mucho, mucho tiempo y mucho esfuerzo. No vale de nada decir, mi libro nadie lo compra y tengo un Instagram donde no publico nada, tengo un TikTok donde no publico nada y tengo una página web de mi novela donde lo único que hago es publicitarla y mis únicos tweets son comprar mi novela. Haced cosas ingeniosas. Yo siempre lo diré, para mí una de las publicidades más tochas que he visto en YouTube fue hace 2 años y fue del Rubius. ¿Qué? El Rubius, en su momento, antes de volverse streamer, hizo una colaboración con Furby y es el mejor spot publicitario que he visto en la vida. No te hubieses imaginado que era un spot publicitario. El vídeo era absolutamente genial y se vendieron muchísimos Furby gracias a ese vídeo. ¿Por qué? Porque cogió algo que tenía que vender, le dio una vuelta, le puso ingenio e hizo otra cosa diferente. Creo que estoy en una posición para decir que me hagáis caso en lo que quiero decir, porque realmente no soy de los grandes de Booktube. Seguramente cuando mande mi libro a editoriales me lo rechazarán 50 veces porque, aparte de no ser nadie, es mi primer libro, no tengo ninguna credencial, no he ganado ningún concurso de literatura para poder respaldar lo que estoy escribiendo. Pero lo digo como persona que ha estado ahí, ¿vale? Persona que ha querido escribir y ya se ha frustrado porque no lo veía nadie, he querido crear historias y no las ha visto nadie tampoco. Se puede, poniéndole esfuerzo y poniéndole un poco de imaginación, se puede. Y creedme, os lo digo tanto a la gente que escribe ficción como a la gente que escribe no ficción. Si habéis tenido la imaginación suficiente como para poder crear un libro de la nada, una historia desde cero, podéis darle una vuelta y hacer que vuestra publicidad del libro sea ingeniosa y sea atrayente. Se puede hacer. Lo que pasa es que obviamente vais a tener que lidiar con muchas cosas que son frustración, no lo ve nadie, esto está estancado y bastantes inseguridades. Todos los tenemos, no os preocupéis. Entonces me gustaría aquí abajo en los comentarios que me dejéis vuestra opinión. ¿Qué opináis de BookTok y Booktube y Bookstagram? ¿Es una manera de idiotizar a la audiencia de libros? ¿Es una manera de hacer que tus libros sean más visibles y más vocales? Solo vamos a consumir de aquí en adelante lo que sea número 1 en el New York Times. Quiero que me digáis abajo en los comentarios vuestra opinión. Y lo hecho, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que no se ofenda a nadie, de verdad lo hago con la mejor intención. Soy Dan Joen y nos vemos en el siguiente vídeo en vuestra librería de confianza. Hasta luego.